Bueno, acá estamos. Diego Rojas ya estuvo aquí justamente para hablar del asesinato de Mariano Ferreira y es un placer tenerte acá, Diego. Gracias, un gran periodista que hizo una profunda investigación que les trajo además sus consecuencias a nivel laboral sobre quién mató a Mariano Ferreira, y no lo vamos a olvidar eso tampoco. Y bueno, y Pablo, hermano de Mariano, que vienen hoy del juicio y que están todos los días presentes desde el 6 de agosto. Así es. Los escucho a ustedes, porque quiero que estos minutos justamente se aprovechen para que ustedes, la audiencia, se entere de lo que está pasando en el juicio y cómo vinculamos esto con las noticias de la realidad, ¿no? De los trenes. Una breve introducción, tiene que ver con que declaró un testigo fundamental, clave, que es Benítez, que es un testigo que aportó de alguna manera, él se vinculó con Bárbara Gutiérrez en Quilmes para declarar justamente y mostrar que él fue convocado ahí por la Unión Ferroviaria, justamente ese día, ese 20 de octubre, para desalojar las vías de los tercerizados que se proponían, digamos, hacer un corte para luchar por los 117 despedidos, por el pase a planta permanente. Digo, él contó un poco cómo fue esta patota que se fue armando, cómo vio a Favale disparar. Ahora, fíjense cómo está la amenaza, ¿no? Latente, porque, digamos, hasta ahora no se lo conocía, es un testigo de identidad reservada. Lo que pasa es que sigue habiendo amenazas a los testigos, ¿no? Digo, han habido amenazas incluso recientemente, hace semanas. Entonces se tienen que tomar estas medidas para proteger estos testimonios que son de alta intensidad. Como decía Pablo, lo que Benítez hoy declara compromete fuertemente no solo a los miembros de la patota, sino a la estructura superior, porque él dice que Fernández estaba en constante comunicación con Pablo Díaz, que es el jefe de la patota, y que además ordenó que se fueran después del ataque. Fernández le dice a Pablo Díaz, bueno, váyanse una vez que matan a Mariano Ferreira. Entonces esto demuestra claramente la responsabilidad de la dirección sindical en este ataque, en este asesinato, y además Fernández estaba todo el tiempo junto a José Pedraza en un congreso del ferrocarril. Claro. Cuando presentamos este programa decimos, bueno, Mariano Ferreira es la otra cara de la tragedia de los trenes y de la corrupción. Mira, ¿por qué? Hoy renunció Antonio Guillermo Luna, ¿no es cierto? Sí, lo renunciaron. Lo renunciaron después de que tuviera, como decían ustedes, una cantidad enorme de muertos en sus espaldas. Exacto. Entre ellos también, uno no puede dejar de responsabilizarlo por los hechos que culminaron en el asesinato de Ferreira. Él fue el hombre que permitió el negocio de la tercerización. Es un hombre de extracción sindical que Pedraza consideró un par en su declaración. Dijo, él es un par mío, y que además está involucrado claramente en los negocios, en los desvíos de fondos. ¿Vos sabés cuánta plata le daban por semestre a la cooperativa que dirigía Pedraza y el sindicato de la Unión Ferroviaria? Le daban 10 millones de pesos por semestre, cuando en sueldos ellos gastaban no más de 2 millones de pesos. O sea, por semestre tenían 8 millones de ganancias. Una vuelta de 8 millones, que esto era lo que reclamaba Mariano. Porque, a ver, para que ustedes entiendan cuál era el reclamo, yo me acuerdo perfecto, porque además ellos habían avisado. Estábamos todos los medios ahí, habían avisado, vamos a estar en las vías, habían avisado el recorrido. ¿Qué estaban reclamando en octubre del 2010? El pase a planta permanente de los tercerizados, que un tercerizado en ferrocarril es una persona que gana, con respecto a uno de planta, una precariedad laboral total. 40 o 50% menos que un trabajador de planta y tiene que rendir en productividad 3 o 4 veces más. Entonces, digo, la precariedad laboral en ferrocarril reclamaba Mariano por eso y por los 117 despedidos que hubo en ese proceso. Esta cooperativa trucha que formó Pedraza, como decía Diego, digamos, de alguna manera se comía todos estos subsidios y acá vemos ahí estaban los tercerizados, con los mismos sindicalistas, o sea, los que representaban los derechos de los trabajadores, siendo ellos los empleadores de los tercerizados, explotándolos. Esto me parece es un caso de sindicalismo empresarial. Bien, ahora, mataron a tu hermano. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 23. Digamos, si yo les tengo que preguntar a ustedes, a los dos, no sé si piensan lo mismo o no, ¿cómo lo mataron? ¿Qué plan hubo? ¿Cuál es la máxima autoridad? ¿Y qué creen ustedes hasta dónde llegaría el juicio? Creo que coincidimos. Creo que Pedraza es el responsable intelectual del asesinato de Mariano por medio de una patota que buscaba leccionar a los trabajadores tercerizados
para no llevar adelante ese reclamo porque eso hacía perder hegemonía política de Pedraza y hegemonía económica. Bien, ¿Pedraza solo o alguien más tenía conocimiento de esto? ¿Por qué esperar a que llegaran hasta las fronteras de la capital para empezar esta cuestión de la represión? Hay una responsabilidad de la policía y hay que ver cuál es la responsabilidad política. La policía no es no delibera, no toma decisiones autónomas. De diciembre del 2001 se vio que... Hay que ver hasta dónde llega la responsabilidad política del accionar de la deliberación de la zona de la policía. Por otro lado, hay una cuestión, digamos, este juicio que concentra, digamos, tiene a estos acusados, a estos culpables. Yo creo que, como dice Pablo Ferreira, son Pedraza, son Gallegos Fernández y es la patota. Pero se está acá juzgando un modo de hacer sindicalismo, que es el modo de Pedraza. Se está juzgando a lo del sindicalismo empresario, sus vínculos con el poder, y no hay que dejar de tener en cuenta que hoy renunció después de 6 meses de la masacre de Once, además, Antonio Guillermo Luna. Pero Graciela Coria, la mujer de Pedraza, sigue estando en la directiva del Belgrano Cargas, está Forini, sigue siendo, que es el hombre que intentó coimear a los jueces, un hombre de Pedraza, sigue estando también en la directiva de ese ferrocarril. Y la estructura sindical, digamos, de sindicalistas empresarios que han usado patotas para atacar a trabajadores, que se reproduce no solamente en la Unión Ferroviaria, sino en el moyanismo, en el oficialismo, en las estructuras directivas de los sindicatos de toda especie, digamos, de las burocracias sindicales, sigue estando ahí y sigue teniendo vínculos con el poder político aún hoy. Entonces me parece que queda todavía mucho para cambiar, aunque debemos celebrar que estemos en este juicio que esperemos vaya a ir hasta las últimas consecuencias y lograr las penas que merecen Pedraza, Gallegos Fernández. Y de acá también, como en otras causas, puede pasar que se abran otras causas judiciales que ya busquen las responsabilidades políticas. Principalmente buscamos que se ponga en discusión primero la tercerización en conjunto como forma de precarización laboral. Porque me parece que eso... Sí. No, la tercerización en Argentina no hay elementos ni estadísticas. ¿Qué cambió en la tercerización de empleados ferroviarios luego del asesinato de tu hermano? Claramente hubo un pase a planta de un sector, pero me parece que eso no soluciona la tercerización. Sigue existiendo los baños de ferrocarriles tercerizados y sigue existiendo esta atomización del colectivo laboral ahí. Pero digo, me parece que las cosas van a ser... Primero, la perpetua Pedraza sería ejemplificadora. Después una gran discusión sobre la tercerización, el rol de la policía y cierta actualización de la hipótesis de la política de no represión que tiene el gobierno, porque acá se ven policías, digamos, excediéndose de alguna manera o liberando la zona sin tener un protocolo claro de cómo se debe actuar en una situación así. Eso es lo que yo me preguntaba, ¿no? Porque digo, bueno, ¿el gobierno hasta dónde es cómplice por omisión o es víctima también de estas patotas? Yo sostengo que el gobierno, y creo que esto está justamente, como te decía, probado porque ha sido muchas veces realizado, tercerizó muchas veces la represión, no reprimió directamente, sino lo reprimió a través de patotas organizadas por direcciones burocráticas sindicales. Ha pasado en infinidad de casos. Incluso Gerardo Martínez en el gremio de la UOCRA tiene una cantidad de casos del ataque a los docentes, vos te acordás, a principios del año pasado. Claro. Palos allá en el sur. En el sur también. Acá en Choel hace unas semanas, una parte de la elección, a la oposición le tiraron tiros en las piernas. En los pies, sí. Es una forma en la que, bueno, hay trabajadores opositores y se los reprime, no con las fuerzas de seguridad. Sino con otras fuerzas que no son tampoco opositoras y que no están ligadas directamente, pero sí tienen algún tipo de vínculo. Sí, igual, por ejemplo, el jueves pasado en la Panamericana, vos viste que detuvieron a estos manifestantes con un operativo represivo dirigido por el secretario Berni de Seguridad, que no solamente los reprimió, sino que los detuvo y los llevó a 65 manifestantes detenidos a Campo de Mayo. Campo de Mayo que ha sido un centro de exterminio durante la dictadura. Sí, con ese operativo Cerrojo, que se vieron en todas las cámaras de televisión, que está la Gendarmería. Pero sí, la Gendarmería los detuvo en condiciones inhumanas, no les permitían hablar unos con otros. 20 horas. 20 horas dentro de los colectivos, vigilados por los gendarmes armados, que no les permitían hablar. Hay que ver si el gobierno está teniendo un giro en esta política que declama no reprimir. Yo creo que ha reprimido y creo que ha usado otros métodos de represión, pero hay que ver si está teniendo un giro hacia una represión más abierta por parte de las fuerzas del Estado. Para ir terminando, ¿qué esperan ustedes del tribunal? Es decir, ¿cómo ven ya a un mes del juicio? A mí me pareció que el desempeño del tribunal fue muy bueno. Hubo una cantidad de chicanas políticas y chicanas judiciales en el medio, entre ellas que los defensores siempre buscaron transformar a las víctimas en victimarios de alguna manera, dando una vuelta de tuerca diciendo como que se excedieron en la defensa sus protegidos, donde hubo muertos, lamentablemente. Digo, un montón de argumentos que rápidamente fueron de alguna manera pateados hacia afuera,
donde el tribunal dijo, bueno, esto lo veremos al final del juicio, ahora avancemos con los testimonios, sigamos con los testimonios, y creo que la condena social que tiene Pedraza afuera se está trasladando lentamente al tribunal. Sí. Igual es significativo, como vos decías recién fuera de cámara, que Pedraza se baja hoy de la candidatura, pero no hay, algunos de vosotros dijo, no hay como otro candidato. No. O sea que, porque yo ingenuamente dije, bueno, listo, iba a ser como caía de Maduro, que no podía ser candidato, y vos me dijiste, no, no es tan así. No, como que sigue siendo un hombre fuerte. Sigue siendo un hombre fuerte en el sindicato, y hay que ver cómo se resuelve esta crisis. Hay una crisis muy grande en el sindicato ferroviario, y hay que ver si se permite tiene reglas muy férreas para presentarse a la candidatura. ¿No? Hay que ver si esta vez el Ministerio de Trabajo permite la democratización y la presentación de listas opositoras a la verde, que es la lista de Pedraza. Bien. Gracias a los dos y estamos a disposición. ¿Cuánto tiempo más de juicio? Hasta fin de año por lo menos. Bueno, así que vamos a tener para hablar porque lo que menos queremos es que esto pase al olvido, ¿no? Gracias a ambos. No, por favor. Gracias esta noche por haber estado ustedes aquí. Ahora sí, esta noche en Será Justicia. Este programa está en www.serajusticiadigital.com. Allí van a tener más información, no solo sobre el caso Mariano Ferreira. No sé si ustedes tienen Facebook o alguna página web o algo. No, en general por Twitter nos manejamos. Perfecto. Con Diego también. Allí van a estar los datos de Diego y de Pablo de Twitter, que de hecho yo trato de comunicarme con ustedes siempre también a través de Twitter, y también de los usuarios autoconvocados. Es muy importante que si ustedes están afectados o les molesta, no importa si viajan en tren o no, les molesta cómo están los trenes y quieren hacer algo, puedan estar presentes en estas reuniones de los miércoles en Retiro. Hasta el próximo martes. Chao.